Actualmente, mi pareja y mi hermana menor están enfrentando ciertas dificultades en su vínculo. Fue por eso que optó por quedarse unos días en mi casa, sin sospechar que mi esposo le haría la travesura que voy a contar. Resulta asombroso la cantidad de sucesos que suceden sin ser narrados. Bajo el cielo nublado, mi hermana esperaba afuera, señalando la inminente llegada de una intensa lluvia. Mientras hablaba con mi esposo, la brisa movía con delicadeza las cortinas que colgaban en la entrada, creando una especie de separación improvisada entre nuestra intimidad y el mundo exterior. Se podía verla desde el pequeño rincón del comedor. Con una figura delgada, cruzando los brazos sobre el pecho, se notaba su inquietud al observar a su alrededor, como si en cualquier momento su esposo pudiera aparecer y pillarla desprevenida. Ella era plenamente consciente de la importancia que tenía para ella residir en este refugio temporal, un lugar que apenas podíamos llamar nuestro hogar. Mientras tanto, en la estancia, mi marido deambulaba de un lado a otro con nerviosismo, y sus pasos resonaban en el suelo tosco y sin barnizar. Manifestó en un susurro, con un tono claramente frustrado, su inquietud sobre la manera en que estábamos experimentando la vida en este sitio. La casa aún no está terminada y en las habitaciones solo hay cortinas en vez de puertas. ¿Serías capaz de identificar un fallo imprevisto? ¿Por qué no coincidimos en un encuentro, o tal vez le gustaría unirse a nosotros también? Miré de reojo, con una sonrisa pícara en el rostro. Una chispa juguetona iluminaba mis ojos al recoger mi pelo rápidamente en un moño informal y ágil. Mostré mi alegría con una amplia sonrisa. Siempre tienes la cabeza en las nubes, mi amor. Es una característica tuya, cariño. Observa que en este momento no hay ninguna puerta, lo que facilita que nos vean. Le dije que no importaba que no estuviéramos usando las chaquetas, aunque quizás tuviera razón en algo más. Hice referencia al momento en que le di un suave toque en el hombro. Al comunicarle a mi marido, su respuesta fue que no pensaba que yo lo dejaría de lado. Se acercó velozmente, mostrando esa mirada traviesa que él reconocía de inmediato. Antes de iniciar mi desplazamiento, noté cómo sus dedos se deslizaban delicadamente a lo largo de mis costillas, generando en mí una agradable sensación de hormigueo. Antes de lograr contenerla, una risa se soltó de repente de mis labios y se propagó por toda la habitación en completo silencio. Claro que no, contesté entre risas estruendosas. ¿Estás al tanto de cuál es la norma? No obstante, como en cualquier relación, al menos en nuestra situación, se comparten abiertamente los pensamientos, aunque en ese momento específico no estaba considerando lo que mi esposo tenía en su cabeza. Por supuesto, cariño, la presencia de tu hermana podría limitarnos, algo que no ha ocurrido entre nosotros hasta este momento. Mientras me abrazaba por la espalda, noté la tensión en su postura, la intranquilidad que no lograba ocultar del todo. A pesar de sus esfuerzos por arrancarme una sonrisa, era evidente su inquietud por tener a mi hermana en un sitio tan sencillo. A pesar de ello, sabía que no teníamos otra opción disponible. No podía dejarla, especialmente porque el esposo era una persona complicada. Informé a mi hermana que no podía ir a otro sitio, mientras me desprendía suavemente de su abrazo y dirigía mi atención hacia la puerta entreabierta. Dice que se sentirá segura aquí, ya que cuentas con su protección en caso de que su esposo aparezca, a diferencia de cuando va a casa de mi madre, donde solo hay mujeres viviendo, según su opinión. La presencia de mi padre cambiaría por completo la situación. De haber estado mi padre presente, habría experimentado una gran desilusión al descubrir lo que estaba ocurriendo. No se preocupen, pronto abordaremos el tema principal con tranquilidad. El esposo dejó escapar un suspiro hondo en respuesta. Hazle saber que tiene total libertad para aparecer en el momento que desee. Miré a la persona y la envolví en un abrazo, demostrándole mi cariñoso agradecimiento por sus logros. A pesar de lo complicado que resultaba cada palabra, sabía que no podía negarse. Volteó hacia la ventana y observó cómo la brisa mecía con delicadeza las ramas de los árboles. Un estruendo lejano se escuchó y sus ecos inundaron nuestro modesto hogar. Guardé silencio por un momento, observando a mi hermana a través de las cortinas que se mecían con la brisa, sintiendo un nerviosismo en el estómago. Siempre resaltó por su hermosura, no solo por su rostro joven, sino también por los talentos innatos con los que había sido agraciada. Era más alta que yo y tenía una figura delgada que causaría envidia en cualquier mujer. En ese lugar estaba, esperando en la puerta, apretando los labios con nerviosismo, como si pedir ayuda fuera un símbolo de fracaso personal. En ese momento, la memoria de su antigua existencia en una casa espaciosa y lujosa parecía distante. Adelante, te dije mientras movía la cortina con determinación.
Al llevar a cabo la acción, la barra metálica produjo un suave sonido agudo, rompiendo la tranquilidad que había en el entorno. Me acerqué para ayudarla con su equipaje, que parecía más pesado de lo habitual, no tanto por su contenido, sino por toda la carga simbólica que arrastraba. La única entrada estaba ubicada en la entrada principal de la casa, y escuché el ruido al cerrarse suavemente con un clic detrás de ella. De forma discreta, mi hermana expresó su gratitud sin cruzar nuestras miradas. Se mantuvo erguido en el reducido recibidor, examinando su entorno, tal vez comparando nuestra sencilla casa con la que había dejado atrás. Puse mi mano en su hombro, tratando de brindarle la seguridad que en ese instante necesitaba. Le dije que no tenía por qué preocuparse por esa persona, ya que estaba seguro en ese sitio. A medida que nos adentrábamos en la casa, el viento sopló con fuerza, haciendo que las cortinas de las habitaciones se agitaran de repente. El sonido producido por la tela al rozar con las paredes me hizo darme cuenta de la delicadeza de lo que habíamos construido. En nuestra casa, solo había separaciones hechas con cortinas que cumplían la función de puertas. A pesar de su apariencia poco relevante, en ese momento simbolizaba nuestra vulnerabilidad, actuando como la delicada frontera que nos alejaba de un entorno que no siempre resultaba acogedor. Al liberar un suspiro, mi hermana soltó la maleta junto a la cama que habíamos preparado rápidamente para ella. Una vez más, manifestó su gratitud, demostrando esta vez mayor firmeza en su expresión. Mantuve mi postura recta, observándola mientras se acomodaba en la cama, con la vista clavada en un punto del techo, como si aún no hubiera podido comprender lo sucedido. Al acercarse a saludar a mi hermana, mi esposo exhibía una sonrisa acogedora que siempre consigue calmarme. Con una suave voz, le manifestó su anhelo de que se sintiera cómodo en su presencia. Lo que ofrecemos no es algo excepcional, pero lo realizamos con felicidad. Cuando desperté, mi hermana fue directamente hacia mi esposo y lo abrazó con prontitud. Lo abrazó como si hubiese encontrado en él la protección que tanto había deseado. Gracias, hermano de mi pareja. Tienes mucha consideración por los demás. Realmente, esto resulta excesivo. Mostró con firmeza su fe en que todo estaría bien en ese sitio. La voz que tenía mostraba una combinación de agradecimiento y serenidad. Durante un momento de reflexión, cuestioné si hallaba mayor serenidad en la seguridad de mi hogar o en el respaldo de mi esposo. Acto seguido, dejé escapar una risa silenciosa y comencé a reflexionar. ¿Cuál es la razón de esta respuesta? ¿Podría ser que estoy sintiendo envidia? Mi hermana seguía buscando consuelo en mi esposo, manifestando su agotamiento por la situación con su pareja. Al oír esas palabras, una furia intensa y abrasadora se apoderó de mí. Experimentó la suave tensión en sus dedos al agarrar el borde de la sábana. Antes de poder contenerme, manifesté mi falta de vergüenza. Si me encontrara en tu lugar, pequeña hermana, habría tomado las mismas decisiones. Con asombro, mi esposo giró hacia mí y arqueó una ceja. En un momento, la sala se llenó de tensión y en su mirada se podía ver una mezcla de sorpresa y duda. ¿Es simplemente una expresión, cariño? Sonreí mientras intentaba calmar la situación. Me resulta molesto el comportamiento de esa persona. A pesar de haber manifestado mi malestar, me di cuenta de que mi esposo no se apresuró en interrumpir el abrazo entre mi hermana y él. Buscaba consuelo aferrándose a él. No obstante, experimentaba cierta incomodidad con la forma en que interactuaban. Opté por desechar esos pensamientos de mi mente, convencido de que lo que realmente necesitaba era un abrazo sincero, nada más. Repentinamente, un fuerte ruido resonó desde la puerta. La sorpresa fue la reacción de todos ante el sonido repentino. Los golpes en la puerta resonaron con fuerza, lo que me hizo estar en guardia. Pregunté en voz baja quién era la persona que llegaba a estas horas, mientras mi esposo mostraba una expresión de desaprobación. El esposo se zafó del abrazo de mi hermana y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Los golpes continuaban con fuerza mientras el ruido se escuchaba reverberando en las paredes. Comencé a percibir que algo no iba bien al darme cuenta de que mi corazón latía más rápido. Mi marido me solicitó que disminuyera la fuerza con la que golpeó la puerta, ya que él se acerca rápidamente para abrir sin que sea necesario tanta intensidad. A través de la angosta abertura, apareció el rostro enojado y ruborizado de mi pariente político. Te pido que abras la puerta y saques a mi esposa de este lugar lo antes posible, si es que se le puede llamar así a este sitio. Frente a la circunstancia, mi marido conservó la serenidad al responder de manera fría, sugiriéndole que controlara su actitud y se tranquilizara. Aquí no estás en tu residencia, así que es esencial demostrar cortesía.
el ambiente en la casa se volvió sofocante. Mi cuñado, claramente perturbado, trató de acercarse, pero mi esposo se mantuvo firme en su posición. Mi marido, con los brazos en cruz, continuó expresando que posiblemente esta edificación no simbolizara un hogar para mí. En este sitio, la expectativa es que haya un trato de cortesía entre todos los presentes. Confío en que puedas conservar la tranquilidad. La forma en que se expresaba mi marido se había tornado más estricta. La altura y la complexión de él parecían dificultar todos los esfuerzos de mi cuñado para avanzar. El hombre, con un gesto de temor evidente, retrocedió. Antes de emprender el camino de regreso, mi pariente murmuró esas palabras y se alejó tambaleándose por la acera. Al momento en que mi esposo cerró la puerta de golpe, el silencio invadió la habitación. Me acerqué a él con la intención de aliviar la tensión que percibía en sus hombros. Mientras abrazaba a la persona con cariño, le susurré con dulzura: «No te inquietes, mi amor. En este momento, esa persona no se encuentra en su estado óptimo. En caso de que las cosas se hubiesen puesto difíciles, no habrías preparado sopa». Al calmarse con una risa apacible, me reconfortó y me besó en la frente. Al volver a entrar en la casa conmigo, expresó que tenía razón. En el lecho, el cutis de mi hermana mostraba una tonalidad pálida y sus manos temblaban ligeramente. Una fuerte combinación de vergüenza y miedo la invadía por entero. Con la voz quebrada, mencionó sentirse arrepentido por haber implicado al hermano de su pareja en esa situación complicada. Tal vez sería apropiado retirarme, ya que no quiero causarles problemas. Mi esposo la miraba con firmeza, pero con una ternura que siempre me había impactado proveniente de él. «No te preocupes, todo está bajo control. Nuestra presencia se debe exclusivamente a brindarte ayuda. Seré el encargado directo de tu protección». Así que me pidió que trajera la botella que teníamos guardada. Comentó que sugirió que probáramos darle un trago a tu hermana para que sus nervios se calmaran. Inmediatamente, cumplí con la tarea y fui en busca del recipiente. Al volver con 2 copas, mi esposo me miró y soltó una carcajada. Puso en duda la situación de los 2 recipientes. Respondí con una sonrisa ligera, mostrando mi sorpresa ante la situación. Contestó afirmativamente. «Por favor, tráeme otro, ya que también necesito algo para beber». Los 3 nos sentamos en el borde de la cama de mi hermana. A medida que transcurría la noche, el contenido de la botella disminuía gradualmente, a la par que la habitación se enfriaba con la brisa de la noche. La relación entre mi hermana y mi esposo comenzó a destacarse más, como si cada vez que se comunicaban hubiera algo más que simple consuelo en juego. Al principio opté por ignorarlo, pero resultaba imposible no darse cuenta de que algo en la situación estaba cambiando. Tras un tiempo, comencé a experimentar cierta confusión a causa de los efectos del consumo de alcohol. Experimentaba fatiga visual mientras el ambiente de la habitación se llenaba de una agradable sensación de calidez y proximidad. Propuse la idea de irnos a descansar, pero mi marido optó por disfrutar de una última copa. Antes de que todo desapareciera, lo último que recuerdo con nitidez es eso. Repentinamente, el intenso frío de la madrugada me despertó. Sentí una leve incomodidad en la cabeza, como si un eco lejano de la noche anterior siguiera resonando en mi cabeza. Busqué por todos lados la manta, pero no pude hallarla. Al girar la cabeza, me topé con mi marido relajándose a mi lado y mi hermana al otro. La sorpresa fue instantánea. De forma tranquila me incorporé, percibiendo los latidos fuertes de mi corazón. Los 3 nos encontrábamos unidos, sin ropa como cuando vinimos al mundo, protegiendo un secreto que nunca debió ser revelado. Al despertar a mi esposo con suavidad, al cruzar nuestras miradas, percibí que él también tenía en mente lo sucedido. Las palabras que intercambiamos posteriormente sonaban como un eco lejano. Nos levantamos tranquilamente y nos dirigimos a nuestra habitación. Mantenía fresco en su memoria lo ocurrido, aunque optaba por simular desconocimiento. Por lo tanto, le pregunté a mi marido acerca de nuestras acciones de la noche anterior. La respuesta se centró en lo que no pudimos terminar dentro del plazo establecido. Ya que nos pusimos en acción, realizamos una gran diversidad de actividades. Le pedí con voz insegura que guardáramos esta información de forma confidencial. Respondió con una serenidad que me estremeció. «Está correcto, elijas tú, cariño». Aunque mi hermana aseguró no tener memoria al respecto, estoy seguro de que tanto ella como yo estamos completamente al tanto de lo que ocurrió en esa ocasión. No hemos experimentado nuevamente esa situación, aunque ignoro si mi esposo y ella lo han hecho.
Bajo cualquier situación, seguimos conviviendo en armonía hasta el presente. Mi hermana y su marido han regresado, por lo que de vez en cuando nos visitan para celebrar en nuestra compañía. Antes de decir adiós, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar mis relatos. Te animo a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y darle me gusta si te gustó lo que viste. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu leal amiga. Nos vemos pronto.